Recording in progress. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Buenas noches, doctor. Sí, se escucha. Ok. El día de hoy vamos a dar un paseo acerca de algunas enfermedades nuestras. Es una de las prácticas que también teníamos que desarrollarnos de manera más directa, pero bueno, la situación se da. Si contáramos sería pues como 38 enfermedades, ¿no? Pero solamente vamos a tocar las que conocemos, pero algunos datos que también son importantes voy a actualizar. Sabemos nosotros que tanto en enfermedades de emergencia o reemergencia, son enfermedades en este caso emergentes, pero que se han aparecido recientemente, ¿no? En una población en la que no ha existido, pero también hay otro concepto, ¿no? En aquellos que hablamos de emergencia y reemergencia, las que están aumentando rápidamente la incidencia en rango geográfico, enfermedades que antes supuestamente ya estaban controladas y ahora aparecen, ¿no? Como una, por desgracia, como una situación de mostrando, ¿no? Una situación de salud pública no controlada, no, bueno, situaciones. Vemos nosotros que realmente hay algunas que son conocidas, la malaria, fiebre amarilla, dengue, leishmaniasis, son algunas. Acá podemos tener los vectores también conocidos y, y la gente también correspondiente, no sea parásitos o virus. Una de las cosas que está sucediendo es que generalmente estos problemas, enfermedades, emergente o reemergente, siempre está referido a países, ¿no es cierto?, que tienen un nivel económico bastante bajo, a pesar de que el Perú siempre está considerado, y vemos que hay una riqueza tremenda, pero no hay una disponibilidad para poder manejar, ¿no?, de manera más honesta. Y vamos a empezar por la malaria. Malaria es una enfermedad causada por un protozoario, ¿no?, plasmodio, transmitido al hombre, pues, por los mosquitos hembras, ¿no? Se considera ya una reemergencia, definitivamente, porque hay una resistencia a los antimaláricos. Y en algunos casos seguimos utilizando en nuestros medios estos antimaláricos que ya en otros lugares no lo hacen. Hay 150 especies de plasmodio, no solamente son los conocidos, y vemos nosotros que están tanto el falciparum, que es considerado la malaria grave, el vivas, que es la frecuencia que tenemos nosotros, el malariae, el ovale, y también Cornelis no, Knowlesi, que ha aparecido también igual de animales al ser humano en Malasia y Borneo. El vectorial definitivamente, transmisión es vectorial, ¿no?, de frente con el vector responsable. La inoculación también puede ser por transfusión o pinchazo de aguja. Por esa razón que en algunos lugares te podemos decir, departamento de nuestra patria y también algunos países de América, se hace el descarte de malaria en los pacientes que van a donar sangre. Y la vertical también podemos ver que del madre al feto se transmite. Ahora, ¿por qué se transmite, no? ¿Qué situación tenemos nosotros con el vector de transmisión? Ahora, como les digo, nosotros hacemos en laboratorio no solamente estamos manejando los diagnósticos, sino también vemos, ¿cierto?, la parte de salud pública, un poco la epidemiología, porque es importante saber y cómo atendernos, ¿no? En qué momento tomar la muestra también, en ese momento es importante. En este caso, pues, que el vector hay una capacidad, ¿no?, para transmitir esta enfermedad, ¿no? No siempre, inclusive la reemergencia significa que también ha habido otros cambios, ¿no? Y se ha visto que hay un espacio de tiempo de longevidad en este caso del vector que puede transmitirlo, que ya no es el tiempo límite que tenía, sino aumentado, por eso es longevidad.
su hábito alimenticio, que también ha hecho que se expanda la densidad de factores climáticos que vemos nosotros, que ha habido cambios. Y en nuestro medio podemos ver inclusive hasta muchos animales que ya están poblando nuestra ciudad por los cambios pues, de factores climáticos, ¿no? Cambio de temperatura. Tenemos ahora de temperaturas bastante altas, como hemos tenido hace poco en el verano, y también temperaturas bastante bajas, como en este invierno. El aumento de humedad y también la lluvia. Entonces, todo eso da un panorama en el cual, por qué se ha extendido esta enfermedad en la actualidad. El periodo de incubación tiene de 10 a 14 días. En ese lapso se presenta el ciclo periodicocítico. Y ahí vemos algunas consideraciones también en lo que significa. Y ahí vemos nosotros los vectores, que algunos podemos considerarlo también como parte de nuestra, eh, pueden permanecer estas etnias, estos vectores, digo, como una etnia, ¿no? Estos vectores que son propios también de nuestra región. Y vemos nosotros que hay definitivamente algunas consideraciones que hemos estado mirando, ¿no? Con infectantes, infecciones también, que inclusive se habla en el banco de sangre puede permanecer hasta un mes. Hay gérmenes que el colocarlo a cierta temperatura se bloquea de su producción, ¿no? Y por esa razón que siempre hay que descartarse este tipo de patología. Y vemos algunas consideraciones para que tengan presente, ¿no es cierto? Quizás algunos lo van a ver, otros no, pero es bueno también conocerlo. Y vemos nosotros que definitivamente hay algunas consideraciones que sí son importantes, ¿no? ¿Por qué se le toma importancia a esta patología? Considerando lo nuestro primeramente, y recuerden de que a veces, acá se me ha pasado la semana 10 debe estar arriba, pero bueno, esta es la cantidad de malaria que tenemos nosotros, y a la 10ª semana todavía, que prácticamente se ha pasado, ahorita estamos ya en las 40, casi me parece 40 y tantas semanas, ¿no? Y vemos nosotros esa proliferación de cosas. Estaríamos nosotros más o menos, en este lapso de la pandemia, los datos no han sido muy escasos, ¿no? Por eso que uno dice, ha bajado, ¿no? Y vemos nosotros que el 2023 ha aumentado tanto, no solamente el vivas, ¿no? Que es la predominancia, sino también vemos nosotros aquí, el falciparum también está aumentando. Y como le digo, estos son datos ya establecidos, esto todavía estamos a más de la mitad todavía que nos falta de poder estar en 2024. Es decir, y esto implica no solamente el diagnóstico, sino también la situación de salud pública, ¿no? Y acá hay algunos datos que interesantes, vean ustedes, porque esta es la razón también de manejar el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Dentro de las defunciones, eh, definitivamente son pocos, aunque ya estamos en el límite acá, ¿no? ¿Cierto? 2024. Es muy probablemente que al terminar el año, ya con las 50 y tantas semanas, tengamos realmente ya un acercamiento en lo que significa el número de funciones también y el número de pacientes, los casos, ¿no? De estos parásitos. Vemos nosotros que también hay no complicada y complicada, porque aquí implica ya el manejo de algunos exámenes. Y vamos a ver el examen que preferentemente vemos. Ahora, siempre les he dicho que en todos estos pacientes se le hace la basala, no es una, si no estamos yendo más al diagnóstico. ¿Qué se encuentra en estos pacientes? Generalmente en los pacientes que se acercan al laboratorio, siempre hay una situación ahí, o es fiebre y un problema de anemia. Pero también se puede ver esto, ¿no? Hematuria, hemoglobinuria, ictericia, ¿no? Cuando la hemólisis definitivamente es bastante alta. Esto va a significar una anemia grave, que también recuerden que este compromiso de destrucción también puede ocasionar algún daño renal
Y se sabe también el daño neurológico, ¿no? Cuando enfermedades como la falciparum puede comprometer también el sistema nervioso central. Una de las condiciones que a nosotros se nos pide, actualmente antes decías, aparecía uno, ¿no? Y no es para el diagnóstico, ahora se nos habla de cantidad. ¿Y por qué cantidad? Porque al hacer los controles de los pacientes, si encontramos 1000, por decirle, el buen tratamiento va a significar que por decirle, 2, 3 semanas, estamos en 50 y luego en 20, ¿no? Entonces estamos viendo que el tratamiento del paciente, en este caso, es adecuado. Pero vemos nosotros las consideraciones que pueden haber, ¿no? Una hiperparasitemia que llega a 50.000 parásitos por milímetro cúbico. La gestante puede dar todas estas consideraciones. En caso de, entonces, por esa razón que siempre debe considerar también hacerle no solamente en caso de ellos el diagnóstico, sino también las consideraciones, ¿no?, del producto. Un HCG, y bueno, ya las condiciones de un sufrimiento fetal también, que es parte del manejo, ¿no? Pero ¿qué es lo que importante es eso? ¿No? De lo que se va a encontrar es, ahora, pasando a lo que es más sencillo, porque acá también está bien, pero más sencillo. Cuando nosotros entregamos a veces resultados a los médicos, le decimos, hemos encontrado 2 cruces, algunos quieren cantidad, entonces 2 cruces supone que es, miren, de 2 a 20 parásitos por campo. Entonces, hemos encontrado esa cantidad y le colocamos las dos cosas. 3 cruces el paciente, significa que mayor de 20 parásitos por campo. No está hablando por 100 arriba, sino por campo, por si acaso. Tenemos definitivamente parásitos que son 4 cruces en el microscopio, y lo que significa que son incontables por campo. ¿Se dan cuenta? Entonces, si vemos nosotros esto, el médico ve bastante la gravedad, hay que el compromiso que puede tener a nivel de cualquier órgano. Entonces, ¿qué hace? Pues da un tratamiento inmediato, se hace un tratamiento inmediato, y luego hace la evaluación. Tiene que descender si es que el tratamiento es adecuado. Entonces, tanto el laboratorio va a significar el diagnóstico, como también la evaluación, el control de los pacientes. Acá ven ustedes, ¿no? Términos ya de lo que es el ciclo biológico, ¿no?, de esta enfermedad y algunas consideraciones más, ¿no? Pues, hemos hablado ya que se encuentra hematuria y eso, y el riesgo que tiene la gestante, eso no se va a mover. La parte de también las pruebas basales que acá le he anotado, que es importante, glucosa, urea, creatinina, tenemos que ver porque hay problemas renales, etcétera, y entonces las complicaciones que pueden haber, ¿no? ¿Qué es lo que se pide normalmente, no? Generalmente en el hospital, en el trabajo de emergencia que hemos tenido durante años, ese paciente que viene de la felva, fiebre y anemia, ¿no? Generalmente es palidez, pero a veces una ligera ictericia, pero más es anemia y fiebre. De frente se le hace malaria y dengue. Esas son dos consideraciones. Y si es malaria, se le hace gota gruesa. También se le hace frotilla de sangre periférica para acá evaluar, ¿no es cierto?, las cantidades también y las alteraciones que puede haber en los elementos, en este caso hematológicos. Ya les mencioné el hemograma, pruebas basales, pruebas hepáticas, porque recuerden que acá también hay un compromiso hepático para el desarrollo, ¿no?, del parásito. Grupo sanguíneo y factor lógico, si tienen una anemia grave, hay que haber transfusión. Pruebas renales, porque va a haber compromiso renal, hemos mencionado, y haga electrolitos importantes por las pérdidas que hay, ¿no es cierto? Una anemia también tiene una carga de tipo respiratorio. Dentro de las pruebas que se realiza, aparte de la gota gruesa, que es lo inmediato, ¿no? Lo inmediato, también se le hace pruebas. Inmunofluorescencia, o sea, ¿no?, se colorea de manera fluorescente para observar al microscopio. Pruebas de ELISA y también de inmunocromatografía. Estas inmunocromatografías, que son pruebas rápidas, como lo ven ustedes acá abajo, generalmente se utilizan en lugares bastante distantes, generalmente en el África mayormente, donde adolecen de microscopio. Por eso ayuda a hacer un diagnóstico inmediato, ¿no?, ¿cierto?, como un screening, y el médico puede tratar al paciente. Entonces, ¿qué hacemos con el dengue? Entonces, ahí tenemos, entonces, el laboratorio tenemos principalmente de inmediato la gota gruesa, el flotis, luego las otras pruebas que son importantes, el ELISA, etcétera, y el hallazgo
del laboratorio que realmente puede implicar es hematuria y hemoglobinúria. Recuerda que cuando hay esto también puede afectar al riñón, ¿no es cierto? Si hay ictericia, estamos hablando de hemólisis, ¿no? Y eso también se ve en hemograma. Por eso hay que ver el riesgo renal, en este caso, las pruebas renales. Y la cantidad que hemos visto nosotros de hiperparasitemia es un riesgo también. Y eso amerita de que para ver el control y tratamiento sea adecuado. Y el riesgo de las pacientes, definitivamente, ya me menciono. En el dengue, que también es otra de las, y ahí dice, ¿no? Enfermedades desatendidas, y eso es cierto. Ya cuando ustedes estén en el campo se van a dar cuenta que hay muchas cosas que dejamos de lado. Enfermedades atendidas, incidencia ha aumentado más de 30 veces. Estamos hablando de nosotros, por si acaso. Hay una expansión geográfica de mosquitos vectores de este virus, generalmente el virus dengue, ¿no? Dengue. Y esto porque se ha adaptado, pues, ¿no? Igual que la malaria que se adapta también a las situaciones de esto, también acá el virus también se ha adaptado, ¿no? Y algunos consideran, dicen, "No, el vector está domesticado, ¿no? Se alimenta, vive y pone sus huevos en todo lo que significa el lugar de vivencia del ser humano. Entonces, está domesticado. La dosis infectiva, que también es una de las cosas que se maneja como un diagnóstico epidemiológico, etcétera, es la dosis infectiva del mosquito, es de 10 a 20 copias del virus. Ese es lo primario, ¿no? Con esa cantidad estamos hablando que hay una dosis infectiva, ¿no? de este virus. Y una de las cosas que realmente impresiona es justamente cuando estaba viendo esto, ¿no? Y que hay los huevos del mosquito sobrevive meses en la desecación. Recuerden que la tuberculosis también tiene eso, ¿no? Puede durar muchos meses en desecación. Si está desecado ahí, como decir un esputo, no piense que ya está, como se dice, ¿no? Y ya no tiene esa virulencia o esa eh, potencia, ¿no? De enfermedad, sí lo hace. Entonces vemos esa situación. Y ahí inclusive hay estable en sangre, ¿no? Y generalmente en esto también, cuando está en sangre, que son los tubos, o podemos tenerlo también en la bolsa de sangre, igual puede durar a temperatura ambiente por día. No es una novedad, se puede decir en eso. Acá tenemos 4 serotipos, ¿no? Pero vamos a ver que probablemente hay uno más. Vemos nosotros que uno, virus, ¿no es cierto? Y vemos algunas consideraciones, tanto subcutánea, en la sangre, etcétera, y también la vía transplacentaria, ¿no? Tan igual como en la malaria, también acá se ve ese contagio, ¿no? Uno de los, podemos nosotros, antígenos importantes para el diagnóstico inmediato, a veces como un screening, es el NS1, que son varios, ¿no? NS1, 2, 3, 4, 5, pero NS1 en general. Está elevada en el suero, o sea, ¿ok? El componente del virus. Y se conoce que es una lipoproteína, o sea, no muy conocida, y también se encuentra en la superficie de las células. Ahí lo deja, lo mancha después. Altos niveles de esta NS1 menciona gravedad. Y se ha visto de que esta elevación está muy relacionado a una forma de enfermedad de dengue, ¿no? La fiebre hemorrágica. Es una de las cosas más graves. Entonces, este NS1 es importante en el diagnóstico y en la evaluación también de la gravedad del paciente. También se ha visto cuando hay infección secundaria heterotípica, o sea, hay no solamente uno, sino dos serotipos del virus. También se habla que estos dos serotipos de gravedad y también puede despertar igual, ¿no? Puede despertar a una fiebre hemorrágica o un síndrome shock dengue. Entonces son dos cosas importantísimas tenerlos presentes y cuando en la clínica, cuando ustedes ven, se van a dar cuenta que hay que sospechar esto.
NS1 es importante por la cantidad, o se dosa por cantidad actualmente. Otra de las cosas que también se ve en casi en todos los virus, como aquí, que hay factores de riesgo, como realidad, ¿no? Y se han estudiado que tanto la hipertensión como la diabetes se correlaciona con la gravedad del dengue. Creo que todos los virus, ¿no? Sin excepción, tienen esa particularidad. Hay una consideración por qué el dengue es grave. Y se ha visto de que el dengue es grave porque hay una expresión, podemos decir, o una presentación, ¿no? De estos anticuerpos. Es la potenciación dependiente de anticuerpos o ADE. ¿Qué sucede eso? A pesar los anticuerpos reconocen, se adhieren al patógeno, no los matan. Aún no pueden detener la infección. Entonces, a esto se les conoce como potenciación dependiente de anticuerpos. O sea, son anticuerpos que no son útiles. Igual sucede en la madre, ¿no? Cuando también puede pasar tanto anticuerpos propiamente de hecho como también anticuerpos antidengue. Igual, supuestamente acá no ayuda, en este caso al producto, porque también entra a la capacidad potenciadora, ¿no? No son útiles. Entonces, hay gravedad también la presentación de este dengue en estos casos. Y vemos algunas consideraciones, ¿no? Acá, por ejemplo, incidencia acumulada de casos de dengue por 100.000 en habitantes de la región de las Américas, y por acá está el Perú. ¿Ok? Y acá vemos nosotros los controles que no hay. Igual el Perú está en rojo, o sea, la presencia es completa del virus. Acá no puede decir que solamente un sitio es completa el virus. Y ha crecido eso por la situación de la domesticación, pues, de su vector. Y vemos nosotros también el tipo de dengue por distritos, ¿no? Nos vemos ahí, tipo de dengue, etcétera. El dengue grave, con señales de alarma o sin señales de alarma. Y miren, qué interesante, ¿no? Esto es epidemiología, salud pública y también la parte clínica para valorar, ¿no? En estos casos a sus pacientes. Vemos nosotros que definitivamente hay casos graves, ¿no? Y muchos estamos esperando que esto también, ya que hemos tenido ya en este caso en Lima, en los meses anteriores, hemos tenido el aumento de esto, ¿no? Las cantidades, a veces tenemos que esperar que haya una respuesta del ministerio. Acá viene el asunto de lo que virus, genotipo circulante. Generalmente son 4, pero hay la posibilidad que haya un quinto. Todavía esto definitivamente no está bien determinado, sobre todo nosotros, pero ya no solamente va a haber 4, sino 5. Y un paciente puede tener el uno o el 2, ¿no? El 2, el 3, el 4, etcétera, el 5. Entonces, esto también es importante conocerlo, no solamente por epidemiología, sino salud pública. Y vemos nosotros acá, ¿no? ¿Cuáles son las regiones generalmente por este serotipo, ¿no? Miren, la cantidad de departamentos, ¿no? Que están incluyendo Lima. Y en Lima ha aumentado bastante, ¿no? Hay ciertas zonas, inclusive en meses anteriores, se ha visto la progresión del dengue, no solamente en el centro, sino en todo lo que es periferia también. La proliferación y el aumento de dengue, que algunos han sido gravísimos. Hasta el 2024, y recuerden ustedes que acá estamos hablando de semana 28, estamos todavía, y ha habido 200, casi 260.000. Ha superado la barrera, ha superado tremendamente la barrera, ¿no? El año, todavía no hemos terminado 2024, por si acaso. Entonces, probablemente lleguemos pues a definitivamente una terrible cosa. Y las defunciones, también estamos por ahí. Recuerden que el 23 es total, todavía estamos en la semana 28, pero nos falta más o menos una cantidad igual de semanas todavía esto para reportarlo, ¿no? Y ya estamos comenzando nosotros el verano, ¿no es cierto? Entonces también esta es una
situación que también es importante tenerlo presente. Igual acá solamente mencionarle la cantidad y ver que acá no hay ninguno que se haya respetado, ¿no? En el Callao, 5.000 casos. En Lima, que está a la cabeza, 86.000. Esa realidad ustedes lo van a tener presente en su tratamiento. Ya no puede decir que viene del norte o del sur, lo tenemos rodeándonos. Entonces, el problema a veces es que el diagnóstico se espera demasiado. Y eso también lo han advertido la gente que maneja estos casos de infecciones, ¿no? Las formas clínicas también, hasta el 2024, casi nos menciona acá, dengue grave, dengue con signo de alarma y dengue sin signo de alarma, que esto es. Acá igual podemos ver nosotros tanto sin signo, con signos y dengue grave. Y la mayoría, como dice, está a la cabeza se le va. Acá están los signos de alarma, que eso es importante tenerlo presente, porque en algunos, por ejemplo, acá hay leucopenia, un hemograma sería interesante, ¿no es cierto? Acá tenemos hipotensión, letargo, sangrado, hay que ver electrolitos, hay que ver cómo está también el hemograma, si hay en orina, etcétera, hay que verlo. Y acá ya hay un complejo, ¿no? No solamente hay sangrado, sino también vemos nosotros un compromiso netamente hepático con la situación del hemograma y factor de coagulación que se compromete. Pues el dengue grave. Curso clínico, algunas consideraciones al año el mes de marzo, hasta el mes de marzo, casi 80.000 casos, ahorita ya rebasó todo eso, definitivamente, y acá hay algunas consideraciones. En Lima, nomás en ese tiempo, hasta el mes de marzo, eran 12.000 casos. ¿Dónde más se ha visto, no? En Lima, Coma, Caraballo, Puente Piedra, Independencia, Villa María, El Triunfo, Villa Salvador, Pachacamata, Lurigancho, San Juan de Miraflores y El Agustino. Consideraciones de salud pública, ahí están. Teniendo en cuenta todo eso, entonces vemos que un hemograma es importante, ¿no? Y ahí podemos encontrar el hemograma cómo está el hematocrito, y si hay alguna situación que va a significar también la gravedad, ¿no? Cuando hay leucocitosis y hemoconcentración, hemos visto que ahí hay pérdida, ¿no es cierto?, de líquido, entonces esa situación nos va a manejar que hay un dengue con criterios, ¿no es cierto?, con criterios de gravedad y luego gravedad. Perfil de coagulación, importantísimo, velocidad de sedimentación, proteína fraccionada, todo lo que significa hepático, ahí podemos nosotros manejarlo. Hay electrolitos, ureacreatinina, y siempre se va a hacer eso, una diferencial, ¿no? Con la gota gruesa, el dengue y el malaria, tiene la misma sintomología al inicio, entonces eso no puede descartarse. Se hace un cultivo, sí que puede haber otro germen ahí agregado, se hace la gota gruesa y algunas oportunidades cuando hay una situación crítica a nivel neurológico, ligocefaroquía. Radiografía de tórax y también el electrocardiograma por la miocarditis del dengue. Las pruebas lo vemos acá nosotros, ¿no? Hay pruebas de ELISA, lo que llamamos nosotros biología molecular, etcétera, y también pruebas rápidas, ¿no? Así en general. Lo importante son estas. Entonces vemos nosotros que en el dengue lo importante que acá es, pues, que ya no se puede calificar como si fuera una patología de fuera, sino también está en todo nuestro país. Hay que vigilar todo, ¿no? Un hemograma en los 13 niveles, ¿no? Con síntomas, sin síntomas, y luego la gravedad, el hemograma es importantísimo. Las situaciones, pruebas hepáticas importantísimas. Y pruebas basales, sí, porque hay que ver si hay pérdida también de sangre, etcétera, en orina, etcétera, ¿no? Cómo están las proteínas, etcétera. Y esto es importantísimo también para valorar al paciente, ¿no? Ver sobre todo el hemograma, ¿no? Que es una primera elementos que hay un cambio definitivamente significativo. La peste, en la hicimos una práctica, la Yersinia pestis, ¿no? Y acá está, se ve más bonito, ¿no? Esa Yersinia pestis tiene una particularidad, ¿no?
Es, si lo dice acá, por ejemplo, dicen coco bacilo, gran negativo de tinción bipolar. Significa que las partes externas, ¿no es cierto? Si te ven acá, se colorean y al centro no. Esto es una bacteria. Entonces se llama tinción bipolar. Los extremos se colorean. Este es la Yersinia pestis. Los reservorios son la rata. Hay un periodo de incubación que puede llegar a 7 días. Dos formas importantes, ¿no? Y esto, algunos mañana septicemia. Septicemia es la parte de complicación, pero algunos lo consideran también una tercera forma. Pero la frecuencia es bubónica y neumónica. Definitivamente la neumónica es la más grave, ¿no? Se transmite definitivamente por las pulgas, ¿no? Contaminación con esta bacteria grave. Se considera grave cuando no es tratado. Esto hay que tratarlo inmediatamente porque una situación localizada a una neumonía definitivamente gravísima y ahí puede ser una septicemia, ¿no? Que es mortal. Y aquí hay una cosa que de verdad algún día ustedes puedan hacer una evocación, ¿no? Eh, la OMS hace años que dice que hay 3 países endémicos: Madagascar, República Democrática del Congo y el Perú. Y cuando uno pide datos del Perú en esto, dice que no hay nada. ¿Ok? Ya. Y vemos nosotros ahí cómo se empezó todo esto, ¿no? Y hay algunos afiches, ya que hay un médico, ¿no es cierto?, con su trompita. Así estaban los médicos en esa temporada. Pero acá en la parte de proliferación de esto, había una sustancia como un antiséptico, ¿no? A la hora que respirara, por lo menos no pudiera ser contagiado con esta patología. Tenemos algunas consideraciones también, algunas complicaciones de cómo empieza la parte de peste bubónica, cómo se considera la peste neumónica, y luego, cuando ya este es un compromiso mayor, estamos hablando de la peste septicémica, y si se dan cuenta acá, un hemograma, etcétera, toda la basal, ¿no? En la segunda estamos hablando hasta de agregarle un AGA, que hacer un AGA, y la septicémica estamos hablando de un hemocultivo, estamos agregando eso. Lo importante, igual que hemos visto ya en S1, ¿no es cierto? Acá en este caso el F1 antígeno capsular. Y esto se utiliza para hacer el diagnóstico. Y vemos nosotros lo que ha sucedido ahorita con esto el 2010, ¿no? Que cuando hace más o menos antes de la pandemia hubo estos casos, ¿no? Y se estaba negando hasta que ya tuvieron que decir que sí es cierto, pues, que había casos de peste. Y esto implica pues una situación no solamente socioeconómica, sino la ausencia, bueno, la parte de lo que significa el manejo de atención primaria y luego todo lo que significa agua y desagüe, todo lo que los servicios que no hay. Pues esto es lo que sucede con estos tipos de pacientes. El 2010 es esto, y se dan cuenta que datos son muy escasos. En la semana 16 hasta el 2000, en este caso 2024, miren lo que está la progresión, ¿no? No ha habido nada supuestamente y apareció, cuando ya ha habido, ¿no es cierto? Más o menos el 2000, antes de estos 10 casos, ¿no? Y acá la incidencia cero, no hay defunción. Cuando ya había caso en este caso de problemas graves, ¿no? Pero ya tenemos dos. Semana 16, todavía nos falta 40 semanas más casi. Y vemos nosotros dónde es más particularmente, ¿no? Generalmente me extraña, ¿no? Pero Cajamarca es el sitio donde más se escogen. Algunas consideraciones, qué sé yo, pero ahí es así. Y luego Lambayeque. Son los datos que tienen hasta el 2023, ¿se dan cuenta? Yo al 2024 tengo dos en Cajamarca. O sea, sigue siendo una zona endémica ese lugar. ¿Por qué razón solamente se localiza ahí? ¿Qué elementos importantes se debe de hacer la adquisición para poder tratar a esos pacientes? Porque esto sí es gravísimo. No lo atienden definitivamente inmediatamente. Esto a las 24 horas es un problema grave.
Siempre va a ser las pruebas basales, ¿sí? A ver las consideraciones, pruebas hepáticas, pruebas de coagulación, AGA, electrolito, grupo sanguíneo, RH y hemocultivo. Es lo que sucede en estos pacientes cuando hay este tipo de dificultad. En el cultivo, que también se realiza, porque es una bacteria, se puede realizar una coloración especial de Gram. Si queremos sacar del material, ¿no es cierto?, del contaminante, inmunofluorescencia, así se ven coloreados, ¿no? Luego el anticuerpo, ¿no es cierto?, por hemalutinación e inhibición, y acá lo que le mencionaba, ¿no? Detección del antígeno F1, que es importante. Generalmente utilizan mucho esto para las pruebas inmediatas, ¿no? En esto. Y todo lo que significa cultivo, de biología molecular, ELISA, etcétera. Pero lo importante de esto es la detección del antígeno F1. Esto ayuda mucho. Acá hay unas curvas que ustedes pueden leerlo con tranquilidad. Entonces, tenemos la parte clínica, que usted la conoce mejor que yo. Tenemos algunas consideraciones de laboratorio. Tenemos algunas consideraciones de diagnóstico, siendo el más importante la detección de antígeno F1. En caso de la leptospira, que es una espiroqueta, definitivamente hay una variedad. Hay una patogenia, ¿no? O sea, ¿cómo ingresa? Piel y mucosa. Y siempre estamos pensando, ¿no? En el agua y suelos, ¿no es cierto?, contaminados. Y eso es frecuentísimo, ¿no? Porque hemos viajado por nuestra patria, a veces veíamos ríos que realmente era una desgracia, ¿no? Inclusive hasta ciudades importantes, ¿no? Entonces, yo ni, como decir, pues, ni invitado me subo a ese barco para ir con el agua sucia, pero es una frecuencia que sucede, ¿no? Y se bañan muchas veces. La sepsis y respuesta inflamatoria severa. En este caso, sí puede haber una situación como esto con la hipertemia, mialgia, y linfedema. Hay un curso hemorrágico, hay infección pulmonar, hay infección hepática, hay infección renal, hay un problema neurológico, definitivamente, es de estas patologías. Supuestamente dice que hay cuatro categorías clínicas en este caso. Una enfermedad leve con síntomas de tipo gripal. Pero si estamos considerando de dónde viene el paciente, no hay esto, agua y desagüe, o hay un desecho por ahí, etcétera, no debe descartarse de hacerle un hemograma y poder hacer una disquisición, ¿no?, externa. Eso es importantísimo. Síndrome de Bell caracterizado por ictericia, cuando ya hemos visto estos casos, ¿no? En los hospital hemos visto con ictericia, falla renal, hemorragia y en algunas oportunidades también problemas de arritmia. En estos casos, ¿no? Sobre todo la ictericia y la falla renal, etc. Y considerando de dónde viene, se le hace ya ¿cómo se dice?, el diagnóstico de esta patología. Meningoencefalitis, también hemorragia pulmonar por falla respiratoria. Hay un periodo de incubación, etcétera, de 5 a 14 días después de la contaminación, de la exposición. La transmisión, como ven ustedes, son los mayores infectados, el suelo, agua, etcétera, y el ingreso puede ser por piel y las mucosas. Algunas consideraciones de sintomatología. Si ven ustedes, pues ahí estamos hablando de qué, ya de problema, ¿no es cierto?, donde vamos a ver un hemograma, etcétera, velocidad, y vemos acá nuestra ictericia, pruebas renales, pruebas hepáticas, etcétera. El hemograma que es importante, las pruebas, sobre todo las pruebas basales. Hasta el 2024, estamos en la semana, a ver, semana, no le he puesto, es una, no, acá está, en la semana 7, imagínense, o sea, prácticamente estamos empezando el año. Ya en ese lapso, en este caso, estamos teniendo, con respecto a los otros años, casi el doble, ¿ok? Casi el doble. Y realmente Loreto es el que más vemos esa situación. Todo ha subido, todo ha subido. Estamos viendo estas patologías, ¿no es cierto?, que la ectopira que definitivamente ha subido. Y acá vemos más, un poco más, de 2019, acá en 2020 hubo un caso,
21, etcétera, y estamos volviendo a remarcarlo, ¿no? Por decirle que vamos a llegar al doble. Y esta es semana, semana 7. ¿Cuánto llegaremos? No lo sé. Las defunciones han sido una. ¿Qué es lo que ha sucedido con esto? Lo que se ha hecho es definitivamente screening, ¿no? Y este es laboratorio, tanto de biología, etcétera, el hallazgo de anticuerpos contra leptospira en humanos y animales en 19 de los 25 departamentos del Perú. Esta leptospira está considerado enfermedad laboral. ¿Por qué? Porque generalmente los agricultores están pisando, ¿no? Agua contaminada, elementos también animales, etcétera. Entonces, es considera una enfermedad de tipo laboral. Y vemos algunas consideraciones también para que lo tengan presente en la fase. Y acá, como hay un compromiso mayor de examen de sangre, en este caso pruebas, todas las pruebas que sean basales, licocefalorraquídeo, cultivos, igual, y la serología para determinarlo. Y acá hace un resumen de eso. Hemograma, puede haber en este hemograma, vamos a determinar si hay trombocitopenia. En sangre directo es aislar los primeros 10 días, en sangre. En sangre se puede aislar esta bacteria. En orina se puede presentar, por eso hay daño renal, proteinuria, cilindruria. Y en orina, en la leptospira a partir de los 7 días, a los 7 días, dentro de los 7 días puede también encontrarse la leptospira ahí. Urea creatinina porque hay problema renal, velocidad, inflamación, infección, perfil de coagulación porque hay principio ahí de problemas, ¿no es cierto? En este caso de hemorragia que puede haber, ictericia, grupo sanguíneo, líquidos por aquí hemos visto acá que es importante ver el directo como también el cultivo. El PCR, definido que es parte de la rutina de estos procesos infecciosos, el cultivo, inoculación de animales, hemocultivo y serología que se puede utilizar para determinar, ¿no es cierto?, en este caso, tanto el hallazgo de IgG y IgM para la leptospira. La enfermedad de Chagas es la enfermedad que es bien difícil hacer diagnóstico. Generalmente cuando el médico sospecha que una paciente, antes se dice del sur, ¿no? Porque ahorita lo tenemos hasta en las zonas de Huachipa, esas zonas lo tenemos, lo que es en este caso el vector, ¿no? Entonces, el asunto viene a que generalmente estos pacientes que ya están a los 40 o un poco más, están con problemas cardíacos, a veces arritmia, etc. Ya, y comenzando uno a investigarlo, de dónde procede, generalmente la parte del sur, ¿cierto? Y le hacen sus pruebas de screening, que tampoco es fácil detectarlo, pero en algunos casos ha sido positivo. Entonces la causa de Chagas ha sido, pues, la causa de este problema cardíaco. Ahí vemos nosotros algunas consideraciones parasitarias, ¿no? Una de las situaciones que acá podemos ver nosotros es que en realidad es clínica, etcétera, que eso no va a pasar porque es más importante lo que vamos a ver después, ¿no? Pero todo es ahí. La clínica, el caso es determinada, si hay un problema cardíaco, si hay problema digestivo, la cardiopatía, la cardiodigestiva, ¿no? Recuerden que el problema es que afecta la parte neural, por lo tanto, entonces va a haber que cardiomegalia, megacolon, etcétera, es parte de sus manifestaciones, ¿no? Y aquí una cosa interesante, ¿no? Por ejemplo, dentro de toda la fase aguda y crónica, porque es así, tipo de muestra técnica de elección para el diagnóstico. Generalmente puede ser que fachada, mm, hay pruebas de screening, que son generalmente inmunocromatografía, y ahí vemos nosotros PCR, observación directa también por observación directa, en este caso
de microscopio. Hay pruebas también que son, eh, que utilizan a veces tipo fluorescencia, de lo que hemos visto nosotros. El microhematocrito es para concentrar este tipo en este caso, esta patología, la serología, como les mencionaba también. Y acá, definitivamente estamos hablando no solamente de pruebas rápidas, sino también puede haber orella lisa. Hay pruebas también de biología molecular, etcétera. ¿Por qué? Porque esta prueba, o sea, este Chaga, se hace el descarte en pacientes donantes. O sea, la transfusión también puede ser conducida, esto por lo que se pide. O sea, se le hace a todos los donantes el examen generalmente de tipo ELISA, ¿no es cierto? ELISA. Esto sin necesidad de decir de dónde viene. O sea, es un screening que se le hace a todos los donantes voluntarios de sangre, pero generalmente he visto que a veces los médicos que ven pacientes de edad y tienen, así, entre comillas, sorpresivamente, problema eléctrico cardíaco, le pienso su ecografía o una grafía de tórax, etcétera. Hay una situación también abdominal y encuentran pues que hay una cardiomegalia. Y decirle que ese diagnóstico fácil no es fácil, o sea, como le digo, no es, pero se trata de ubicar la parte de biología molecular para dar el diagnóstico definitivo. La enfermedad de Carrión. Ahí ven ustedes dos personajes, ¿no? Carrión y también Barton, peruano, uno de los pocos peruanos en la cual mundialmente se le conoce, ¿no? Por ahí se viene Bartonella, la Bartonella. Y esto ya existía de muchos años. Dice, no, Sirki o Tisti. Eso es lo que sucede en estas patologías, ¿no? Bartonelosis. Y vemos nosotros que es una bacteria, igual, acá definitivamente ustedes van a ver, lo hemos visto nosotros porque antes de la pandemia hubo una epidemia tremenda que trajeron láminas de lugares así, hasta de hospitales militares, etcétera, para que observáramos innumerables estas láminas, ¿no? Se había sacado todo un screening de pacientes, etcétera, pero tremendo, ¿no? Y veíamos pues que algunas bacterias eran, como dice acá, pleomórficas, ¿no? Gran negativa, pueden tener forma basilar o flagelada, puede ser cocobacilo o solamente cocoides, y puede haber una o muchas Bartonella jade. Y esas son las cosas que realmente impresionan, ¿no? Por eso le llaman pleomórfica. Por eso uno tiene que estar presto, ¿no? Para determinar que esto sea así o no. O sea, infección en los eritrocitos, definitivamente. Hay dos consideraciones que hablan de por qué hay esta patología más agresiva, ¿no? Si tiene la flagelina, facilita inversión, y la deformina también, que es una virulencia contra los eritrocitos. Y hay otras consideraciones más, ¿no? Pero son situaciones que ya se manejan. La bacteria está presente semanas en sangre antes de las situaciones clínicas y puede persistir ahí. El crecimiento también de esto no es tan fácil. Está el mosquito. En el Perú tenemos la verrucaro y la peruanensis. El Perú es el único reservorio y el hábitat está entre 500 a 3200 metros sobre el nivel del mar. También es domesticado casi, ¿no? Porque le gusta estar dentro de las casas. Y vemos acá cómo se ingresa esta bacteria, pues al hematídeo. Hay una fase hemática y una fase aguda, ¿no? Y una fase crónica, ¿no? Entonces, se dan cuenta acá, no hay necesidad de hay que hacer todas las pruebas basales, etcétera. Y luego, hasta de esas, supuestamente, ¿no? Esos lugares de úlcera e induración, se puede realizar también un frotis para poder observar un cultivo, etcétera. En la fase crónica, existen zonas endémicas, ahí estamos nosotros, ¿no es cierto? Conocido, Ancash, Cusco, Cajamarca, Amazonas, Lima, etcétera.
Huancavelica, Huánuco, Ayacucho y Junín. El año 2002, para que vean que tampoco tenemos mucho dato de esto, ¿no? Se presentó un brote en una zona no endémica, en Colacá de Yañari, departamento de Lambayeque. No era zona endémica, pero desapareció. ¿Por qué aparece? Están migrando. También viaja. En 2004 se presentaron casos no autóctonos, igualitos, no son, sino venían de otros sitios. Madre de Dios, entre marzo y abril del 2005 se presentó brote después de muchos años en Parachurí, Lima, Este. Recientemente, en septiembre del 2006 se presentó un caso fatal de una persona que visitó la cuenca de Santa Eulalia en Lima. Como decir, se contagió ahí, pues, ¿no? Vemos acá ahorita hasta el 2004, el 2024. Supuestamente, enfermedad de Carrión no tenemos, ¿no? Sin embargo, no hemos tenido datos que hay zonas que están llegando hasta Matucana. Así es la vida. Pero acá no tenemos nada. Todavía estamos en la primera semana. O sea, prácticamente estamos en enero. Todavía no conocemos nada de lo que ahorita ya estamos casi terminando el año. Supuestamente no hay nada. Pero ya el año pasado hubo 20 casos. En este lapso, y es el 2023, definitivamente aumentó, ¿no?, el porcentaje de hallazgo de esta enfermedad, la enfermedad de Carrión. Acá hay muchas cosas que se pueden pedir, ¿no? Pero ahorita como esto es netamente epidemiológico, se hace también biopsia, ¿no? Se hace ahí estudio de laboratorio como también anatomopatológica, pero también de las cosas que esto va a hacerse importante a nivel epidemiológico, que son los institutos nacionales de salud, es hacer el estudio, pues, de biología molecular, pues, y genético molecular, ¿no? Identifica los factores de virulencia, ¿no? Todo lo que hay en esta bartonela. ¿Por qué provoca un mayor ingreso, ¿no? En la revista Nature. Se pide, inclusive acá, ¿no?, el cultivo de esta zona comprometida y también sangre y tejido. Se hace también la histopatología en todos estos niveles y se observa también infiltrados linfocitarios y granulomas. Entonces, para nosotros es importante, ¿por qué? Porque no solamente estamos viendo esta patología, sino a nivel netamente genético como también histopatológico, sino como también tiene dos agregados, ¿no es cierto? Tanto el hemorrágico, etcétera, crónico. No se descarta, puedes hacer todas las pruebas basales, nuevamente, grupos sanguíneos, VIH, pruebas hepáticas, pruebas de coagulación y el examen directo que puede realizarse de esas muestras que también se toma para poder observarlas también nosotros, ¿no? Ya si hay un mayor compromiso y hay una mayor, entre comillas, esa duda, pasa a la parte de anatomía patológica. Estamos terminando. La leishmania también es otra enfermedad zoonótica transmitida por vectores de género Lusomía, ¿no? Los vectores son mosquitos del género Phlebotomus. En el viejo mundo se le dice Phlebotomus. Nosotros le decimos Lusomía. Entonces es importante también tenerlo presente, ¿no? Hay dos cosas importantes, ¿no? Aunque sí, visceral ahí también en Brasil, ¿no? Pero acá, por ejemplo, dice no, estamos en otra parte, ¿no? Y acá, por ejemplo, tiene frecuente en Brasil, ¿no? Qué raro que no haya acá. Ojalá que no lo haya, definitivamente. Fue la gravedad. África y la India. Es un reporte de casi 100.000 casos, ¿no?, por año en estos países. La cutánea, frecuentemente nosotros, ¿no? Se ha reportado. Vemos acá nosotros que son zonas expuestas generalmente y dejan cicatrices, ¿no? Y muchas veces pueden dar también discapacidad. Se producen en América, en las cuencas del Mediterráneo, Oriente Medio, Asia Central, etcétera. Y por medio de esta patología puede llegar hasta 1 millón de casos nuevos
al año. Tenemos ahí algunas consideraciones, algunas que son formas atípicas. Definitivamente hay que hacer una punción, se le hace, no sé, el estudio posterior, pero igual hay que hacer su hemograma, todas esas cosas, las pruebas basales. En nosotros, generalmente en el Perú, tenemos dos formas ya típicas, ¿no? Que es la UTA andina que llama, y también la causada por en este caso, la Leishmania boliviana, que es endémica en los valles occidentales, ¿no? De nuestra patria. Y las interandinas, entre 800 a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esta es una andina UTA. La selvática generalmente es frecuente cutánea o mucocutánea generalmente. Así se le conoce espundia. Y esto es generalmente, en este caso, la leishmania que se califica acá es la peruviana, acá es brasilensis. Ojalá que no haya el calazar acá o la que hemos visto antes, ¿no? Y las cinco especies que tenemos nosotros son estas: la leucemia, ¿no? Brasilensis, peruviana, guyanensis, de las Guyanas, ¿no? Amazonensis y la insomnia. Hay una cosa interesante en todo esto, ¿no? ¿Por qué hay una gravedad de todo? Generalmente el asunto es que los neutrófilos generalmente pueden ser protectores o perjudiciales, pero limitan solamente eso, ¿no? No, como diría, ¿no? Hasta cierto momento el parásito, pero los monocitos son los que matan al parásito. Entonces, eso es importante tenerlo presente también. Los monocitos son los responsables de esto. Y estos son los que desarrollan también posteriormente a los linfocitos T auxiliares y protectores. La otra situación también que se realiza es que también cuando encontramos que el control de infección es porque aparece, ¿no? Interferón, células C4. ¿Y por qué razón? Porque como si fuera agua oxigenada, ¿no es cierto? Ácido nítrico. Entonces, estas son situaciones también que se manejan en este caso, si hay una gravedad o no de un paciente. Tenemos nosotros intracelulares, etcétera. Acá, igual dentro de la célula, son más mastigotas, porque por mastigotas tenemos aquí, y generalmente a veces son por cultivo. Ahora, en este caso, la leishmaniasis, ¿cuál es el comportamiento a nivel nosotros, no? Si ven ustedes, hasta el 2024, a ver, semana 4 todavía, o sea, estamos en enero, hay 163. En todo el lapso, si ustedes ven acá, está entre 600 a 1000. Es muy raro que esté en 163, ¿no? Desgraciadamente hay que esperar el tiempo para... Supuestamente, supuestamente fallecidos, solamente ha habido nada para este año. El año pasado, no funciona. El año pasado tampoco hubo nadie, en el 22 tampoco. Y acá, según departamento, el Cusco siempre se coloca arriba, ¿no? Pero todavía no conocemos la, o sea, cantidad todavía específica para este año 2024. Ya lo conoceremos el siguiente año. Laboratorio tenemos para este caso, de esta patología, es la presencia de mastigote en la lección. O sea, es un método parasitológico que tenemos que utilizar para esto. Y podemos sembrarlo y en los cultivos pueden salir esos, ¿no? Como si fueran flagelados, son los promastigotes también da positividad. Lo observamos al microscopio y ya consideramos eso. ¿Qué se debe hacer para encontrar esto? Hacer un frotis de esa lesión, hacemos cultivo, se va a anatomía patológica,
se inocula a animales, etcétera, para reproducir la enfermedad y de ahí se hace también el diagnóstico directo, o también se hace por inmunología. Y una de las conocidas, el profesor, me acuerdo del instituto, decía que ellos hacían eso en poblaciones grandes, ¿no? Como si fuera el PPD, esto se llama reacción de Montenegro. Utiliza la leishmanina, es un derivado, es un componente de la leishmania total, y se coloca en el brazo como si fuera un PPD. La reacción va a significar que es sospechoso el paciente. ¿Qué otra prueba se puede hacer en este caso? ELISA, también inmunofluorescencia, pruebas basales importantes, quirúrgicas, sí, porque ahí el compromiso puede ser más grande, entonces hay que hacerle cirugía, proteínas totales y albúmina, porque generalmente hay una situación crítica defensiva, ¿no? Por eso tiene que pedirse. Vemos algunas consideraciones viscerales también acá, ¿ok? Entonces tenemos dos consideraciones de laboratorio, no descartar igual las pruebas basales y la prueba de Montenegro o Leishmanina, es como en screening. Y por último, un virus. Y todo, recuerdo, antes de la pandemia, un escándalo, ¿no? Pentavirus que apareció en Tacna y no sé qué lugar más. Y en Chile existe esto, hace años, y en el Perú también existe, sino que se parece a muchos virus y entonces no se hace un diagnóstico adecuado. Generalmente la mortalidad no se ha visto incrementada grandemente, pero hay en muchos lugares, en nuestra parte. Y generalmente son los ratones que viven en lugares silvestres, ¿no? Como se están haciendo carreteras y ahí viene toda esa contaminación. Si una zona tiene repetida propiamente por roedores, la letalidad puede llegar hasta el 60%, ¿no? ¿Se dan cuenta? Una enfermedad subdiagnosticada. Porque como es virus, a veces para sacarle la muestra y llevarla al instituto que haga el diagnóstico definitivo, no lo hacemos. 90 especies, ¿dónde están? No solamente en el ratón, ¿no? Musaraña, murciélago y 20 especies de roedores que existen en nuestra selva. Hay dos presentaciones, la fiebre hemorrágica o síndrome, con síndrome renal, Europa y Asia, y lo que vemos nosotros acá, el síndrome cardiopulmonar. Y la tasa de letalidad llega hasta el 35%. Entonces, acá en América, en nosotros Perú, tiene el síndrome cardiopulmonar. Este virus tipo Andes, hantavirus tipo Andes, así le dicen, su periodo de incubación, fase prodrómica, cardiopulmonar, donde puede llegar hasta insuficiencia respiratoria aguda, disnea, tos, etcétera. Y hay un compromiso también de edema pulmonar por esta. Generalmente, ¿no? La inhalación discreta de las orinas, etcétera, todo lo que contamina la tierra, saliva de roedores. Y la transmisión, definitivamente con el compromiso de la sangre de estos pacientes con otros que están evaluándolo, ¿no? O cuidándolo. El cantavirus constituye un género único dentro de la familia de Bungiridae que tiene como vector un roedor. Generalmente, los otros virus de la familia son transmitidos por artrópodos. Y se dan cuenta, ¿no? O sea, es una particularidad. Vamos a ver acá. La primera evidencia serológica de los hantavirus en el Perú ocurrió en la ciudad de Amazónica de Iquitos, Loreto. Se encontró reactividad GG, en este caso, de 30 de 1.532 17 escolares. 21 de los 120 estuvieron febriles y 4 de 112 también se diagnosticó en los roedores. Entonces, ahora, igualmente, ¿no? Tenemos un gran problema también de tener una eh, evidencia, ¿no? Hasta dónde más puede llegar, pero realmente esto es netamente oriental, ¿no? Generalmente. Entonces, acá el hantavirus, hasta el 2013 tenemos evidencia de todo ello, y generalmente en Loreto, donde más hay,
Y el diagnóstico se tiene que hacer por biología molecular, definitivamente, porque esto es un virus, no hacemos diagnóstico nosotros. Estos jóvenes, señoritas, acá hay caballeros y nada más, siempre los pongo, son los biólogos. Ellos son los que se ensucian los zapatos y las manos para decirnos dónde están las enfermedades de este tipo de diagnóstico que han hecho, ¿no es cierto? Y definitivamente es un alivio, ¿no? Tener a veces evidencia de que estas patologías la tenemos y hay que tenerla bastante cuidado para hacer el diagnóstico. En laboratorio, como menciono, la serología es importantísima, ¿no? Y si hicieron inmunoglobulina de tipo M, se aguda y se va a convertir en cero. Entonces, pero muchas veces se hace hasta dos pruebas a la vez. Inmunofluorescencia, ELISA y biología molecular. Y acá algunas consideraciones también en el caso del hemograma. Puede haber intromocitopenia, puede haber inmunoblastos, puede haber leucocitosis, puede haber ligeramente elevada una velocidad de sedimentación, puede haber hemoconcentración. Y cuando hablemos de hemoconcentración, cuando a veces los virus, igual que el dengue, estamos hablando que la hemoglobina no concuerda con el hematocrito. Y a veces está en 2 y el hematocrito está, por decirle, tendría que ser 36, está en 42. Hay una hemoconcentración. Pues esa diferencia también nos está viendo en caso de los virus, ¿no? El compromiso. Vemos ahí, hay un blasto y acá el compromiso también respiratorio, ¿no? En este caso. ¿Ok? Es un paseo a lo que significa esto, ¿no? Y lo que siempre en el antiguo, miren la situación del diagnóstico en laboratorio. Es lo importante, ¿no? Y la otra es que definitivamente son enfermedades que la tenemos y aún más. Yo quería presentarle tuberculosis, pero ya solamente mencionarlo, ¿no? Es una decepción, de verdad. Ahorita lo último que se sabe de tuberculosis es que ha triplicado la cantidad de tuberculosis multidroga resistente. Es una de las cosas. Segundo es que estamos entre el primer y segundo lugar en América y en el mundo también vamos a estar bastante, en algo tenemos que estar en primer lugar, ¿no? Por desgracia, sí. Hay un promedio de 20 casi 30.000 casos nuevos al año. Y como digo, multidroga-resistencia ha rebasado tremendamente. Y la OMS y la OPS está preocupado porque no se han cumplido metas. Acá el tuberculosis es una de las cosas tremendas que tenemos. Hay lugares donde está localizado, pero esto ya lo tenemos que tener precaución, sobre todo ustedes que van a hospitalización. No saben. Antes veíamos nosotros pacientes que casi caquépticos, se puede decir, ahora no. Pero vemos gente que viene hasta de empresa, viene señoritas bien vestidas, etcétera, y son tuberculosis. Se ha cambiado todo un panorama, ¿no? De esto, pero ¿qué sucede? Casi todos los programas nosotros se han abandonado. Se lo digo esto porque nosotros hemos trabajado durante años, no solamente tuberculosis, años. También hicimos el control de la malaria, hacíamos el control de todo lo que era enfermedades metaxénicas también y la enfermedad de transmisión por sangre. Había un equipo que hacía ese tipo de evaluación todo el año. No era donde ahora, en los últimos años definitivamente se vino abajo. Y solamente mencionarle que mi hospital fue considerado en, hace más de 20 años, por no decirle 10, uno de los mejores programas llevados por la tuberculosis. Hacíamos control de todo nivel, ¿ah? Control inclusive hasta de institutos, etcétera, ¿no? Y otros hospitales. Todo se ha, por no decir se ha malogrado, todo se ha confundido. Y esta es una de las cosas realmente preocupantes, ¿no? Y ustedes van a salir dentro de poco a ser médicos, colegas, deben tener presente todo esto, ¿no? Y algunos que
probablemente tenga también algún cargo, sea realmente consciente que nos falta hacer mucho atención primaria y valorar mucho a los pacientes, ¿no? Porque estas enfermedades que se están ahorita viendo y algunos no tengo datos actuales, no existen datos actuales ahorita que realmente dice, pero ustedes van a otras literaturas extranjeras, van a encontrar ahí. Hay una contradicción en lo que encontramos, en lo que se manifiesta. Entonces, solamente era un paseo, como se dice, y que ustedes puedan tener todo esto a la mano, algunas cosas que le he puesto ahí para que lo tengan. No lo dejen, sino léanlo. Al final ustedes van a salir a estos lugares y hay que tener cuidado. ¿Ok? Ahí nos quedamos. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Ujú. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Buenas doctor. noches, doctor.